Dios les bendiga. Para mí es un gozo poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra familia Rivieras de Cupey. Así que te invitamos a adorar con nosotros y a recibir esta palabra. Y nuevamente, bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para la familia. Bienvenidos, adoremos juntos. Versículos 20 al 22, ¿cuántos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo desde las 9 de la mañana en esta casa. Hoy hemos llegado a este lugar, Señor, en santa convocación, en retiro, en ayuno, rogándote que tu presencia se mueva, Señor, y que nos guíes a nosotros a hacer tu voluntad. No queremos ser cristianos nominales. No queremos ser gente que viene a la iglesia para cumplir con el domingo. Queremos estar contigo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables y que nos dirijas en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Este domingo, como ustedes ven, el domingo pasado la pastora terminó la serie de los evangelios y trabajó el tema del evangelio de la esperanza. Queríamos cerrar con el título del evangelio de la esperanza porque entendemos que es el tema central del evangelio, es la esperanza y la salvación del ser humano. Pero en el día de hoy vamos a estar comenzando con una serie llamada Éxodo, familias creciendo en el desierto. Así que en esta mañana vamos a estar dando una introducción de lo que vamos a estar viendo por los próximos 4 o 5 domingos en el proceso de la enseñanza y predicación de aquí en la iglesia de Rivieras de Cupey. Y quiero comenzar diciendo que en esta serie nosotros deseamos reflexionar en cosas muy importantes. Cosas muy importantes. Primero, queremos ver y reflexionar en la providencia de Dios con las familias israelitas en su cautiverio y opresión. Cómo Dios, escuche bien, a pesar de su cautiverio se hace presente. No solo se hace presente, sino que se hace visible. También queremos ver la respuesta de las familias a las demandas de Dios en el desierto. No solo lo que Dios hace, sino cómo las familias que están en el Éxodo responden a lo que Dios pide. Y escuche bien lo que le voy a decir. Muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia como unas cuestiones de fábulas o de historias que no tienen nada que ver con personas. Y yo quiero que usted pueda ver quiénes están detrás del texto. Son familias, son personas, son un pueblo que estaba en medio de la miseria, de la perpetuidad del cautiverio. ¿Qué queremos nosotros ver como iglesia? A Dios revelándose y a su pueblo respondiendo. ¿Me está escuchando? A Dios revelándose y el pueblo respondiendo a lo que Dios hace. Hay gente que siempre quiere tener experiencias nuevas con Dios. ¿Para qué? Hay gente que tú los escuchas y siempre, yo quiero dar un testimonio, yo quiero decir esto. Y te cambió eso. Si no te cambió, fue una experiencia perdida. Si no te transformó, perdiste el tiempo. Porque Dios no se revela para no transformarnos. Toda revelación requiere una reacción. Cuando Dios se revela, propicia arrepentimiento, propicia cambio, crea un espacio para que nosotros podamos responder a sus demandas. Y hoy veremos en este día un proceso de introducción donde presentaré el antes de la opresión y el principio del éxodo. Yo quiero que usted y yo tengamos la bendición de afirmar en el principio de esta serie que las familias que crecen en el desierto, en el Éxodo y en el desierto, dirigen sus miradas a la omnipotencia de Dios, obteniendo así la victoria y gozando de una paz constante. La gente que confía y tiene fe puede estar en el desierto y aún en el desierto puede celebrar. ¿Está conmigo? No tenemos que esperar que las cosas anden bien para yo poder decir aleluya, gloria a Dios. Es que yo celebro aunque todo esté mal. Yo celebro aunque no entienda. Así que en medio de la crisis del desierto y del éxodo,
aquella gente tenía victoria porque estaba mirando hacia la omnipotencia y gracia de Dios. Así que hoy yo quiero invitarle a usted como iglesia y como familia, como papá, como mamá, como hijo, como abuelo, como tío, a vivir y a gozar de una paz constante. Sin embargo, también es importante que nosotros nos fijemos en el inicio de la historia de los hijos y las hijas de Dios, o de las hijas de Israel. ¿Cómo llega Israel a Egipto? Y quiero agradecerle, ¿verdad?, al equipo de media por toda esta presentación, que vamos a estar todo el tiempo viendo unas imágenes que nos van a provocar pensar en el desierto. Y esta pregunta es relevante porque vamos a estar contestándola en toda la serie y vamos a estar viendo cómo el pueblo llega a Egipto, primero reconocido por un faraón y por José, gobernador y administrador. ¿Por qué Israel llega a Egipto? Porque hubo un hambre muy grande y José ya había ubicado, y Dios ya había ubicado a José en una posición de gobernanza y de poder político, para que entonces aquel pueblo que no era todavía Israel, que no era el Estado de Israel, sino que se les conocía como los israelitas, y es muy distinto al Estado de Israel, al pueblo de Israel y los israelitas y el pueblo hebreo, pero eso no lo vamos a tocar hoy porque no es una clase de teología. Sin embargo, cuando José es puesto en aquel lugar, su familia va a Egipto y allí se empieza a desarrollar y a crecer. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Específicamente en el capítulo 1 de Éxodo, que Faraón tuvo miedo. Dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José o que no quería conocer a José. Y Tim Chester en su libro afirma que el libro de Éxodo es una historia de liberación. Los israelitas son rescatados de la esclavitud en Egipto a través de una serie de encuentros extraordinarios. La pregunta es, ¿hace cuánto tú no te encuentras con Dios? El evangelio deja de ser importante cuando ya Dios no es importante. La gracia no es relevante cuando ya Dios no es importante en nuestras vidas. Pero esa liberación, dice Chester, que nos señala hacia una liberación más grande. Y es la liberación del pecado del ser humano. El Dios del Éxodo desde allá estaba hablándonos, diciéndonos, yo no solamente quiero liberarlos de Egipto, sino del poder de Egipto sobre ustedes. Escuche bien, aquel pueblo se había adaptado a cómo vivir según Egipto. Y usted y yo hemos sido llamados a no adaptarnos a vivir como viven los de Egipto. ¿Y por qué pasa esto? Porque empezaron a discriminar. Usted ha escuchado el tema del racismo, ¿verdad? En capítulo 1 del libro de Éxodo empezamos a ver cómo el discrimen se genera porque aquel pueblo era israelita y aquel faraón que no conocía a José empieza a generar persecución. Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 9 dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Asimismo decían los blancos en Estados Unidos décadas atrás cuando hablaban sobre la esclavitud de los negros. Cuidado con los negros. No los dejamos que crezcan. Así que por otro lado, desde aquel entonces se genera en Egipto la opresión y la esclavitud forzada de un pueblo. Y este pueblo que sale al Éxodo a celebrar en el desierto tenía grandes traumas y grietas. Escuche bien, hay que entender que para poder ser liberados y sobrevivir 40 años en el desierto, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Hay gente que tiene un montón de experiencias, iglesias y familias que tienen unas experiencias extraordinarias. Cuando tú hablas con ellos, no, mira, yo he predicado hasta en Pekín. Pero hay una dicotomía entre lo que dicen y lo que hacen. No se encuentran los discursos con los hechos, con el compromiso, con el proceso de cómo nosotros como familia respondemos a lo que Dios nos pide. La liberación de las familias no empieza en Egipto. Comienza en el monte Horeb, con la obediencia de una familia. No es Moisés nada más. Dios llama a Moisés, sí, pero también Dios trata con la esposa de Moisés. Y la esposa de Moisés y su padre comienzan a ser importantes en el proceso de sobrevivir en el desierto. Porque es el suegro de Moisés que le dice a Moisés, vas a tener que dividir en tribus porque tú no vas a poder con todo esto. Jetro.
Así que este hombre que huía del crimen, del asesinato que había recibido, recibe un llamado del gran yo soy. Y como dije en un principio, el yo soy, que es nuestro Dios Jehová, el rey, el Dios de todos los ejércitos, el victorioso. Iglesia, la obediencia a las demandas de Dios cambia en historia. Hay gente que piensa que viniendo a la iglesia van a cambiar su historia familiar. Y tienen 30 años en la iglesia y su familia ha sido destruida. Porque las familias no cambian con eventos. Las familias cambian con obediencia. Y papá y mamá tienen que empezar a modelar la obediencia. Hay gente que quiere que sus hijos sirvan a Dios, pero ellos han servido de manera pusilánime a Dios por ahí. Yo quiero que mi hijo sea, pero tú lo has hecho. ¿Cuándo vas a asumir tu rol de papá y de mamá y la responsabilidad generacional que te toca? Pastor, sigue hablando de otra cosa. También yo quiero que hoy podamos notar que el sufrimiento de las familias antes del Éxodo. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 14. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Pero por otra parte, Faraón sabía que destruir las familias causaría un colapso dentro del grupo de los israelitas. Cada vez que un imperio conquista, trata de destruir familia, concepto de familia, concepto de cultura, concepto de idioma. ¿Acaso cuando los españoles no llegaron a Puerto Rico impusieron cuál idioma? El español. Cuando llega a Estados Unidos, a Puerto Rico, que no fue por invitación, llegaron por invasión, por el pueblo de Guánica. ¿Usted está aquí? Y no se haga ideas de otra cosa, ¿sabe? Ellos no vinieron aquí con la alfombra roja. Ellos invadieron a Puerto Rico igual que hizo España. Y en ese proceso de invasión impusieron en todas las escuelas el idioma inglés. Las iglesias que venían desde la gran nación también venían con el culto en inglés. Todos los imperios del mundo, egipcio, babilónico, you name it, los modernos continúan haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque los nuevos líderes de esos imperios como Faraón buscaba perpetuar la esclavitud y quería anular el crecimiento del pueblo. Por eso es que le dice a los israelitas, le dice, van a tener que matar a todos los niños que nazcan. Porque él tenía miedo de que un hombre, escuche bien, hombre que estás aquí, suelta el PSP, el Xbox y hazte un hombre. ¿Tú quieres que tu esposa te siga? Compórtate como un hombre. ¿Usted está aquí? ¿Sí? Necesitamos hombres, no niños que quieran gobernar casas. Necesitamos hombres que asuman su rol, su responsabilidad sacerdotal. ¿Escuchó? Hombres, no niños. Hombres, ajustense los pantalones. En esta historia vemos que Faraón sabía que destruyendo a los hombres destruiría a la familia. Faraón quería destruir la familia israelita. Y la Biblia establece que aunque ellos los perseguían, él les decía, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. ¿Es niño? Mátenlo. Pero si es niña, déjenlas con vida. Lo que él no sabía era que las mujeres iban a ser las heroínas de Israel. Bueno, hermano, esa no es mi opinión. La Biblia dice que las parteras encontraron el favor de Dios. ¿Hay mujeres aquí? Y en medio de ese proceso donde el faraón lo que estaba provocando es lo que se conoce hoy en día en la época moderna como una limpieza étnica. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama El Hotel Ruanda. En el Hotel Ruanda usted puede darse cuenta cómo negros más perfilados de Ruanda empiezan a matar otro grupo étnico porque tenían la nariz más chata.
Y esa es la realidad de África. Limpieza étnica. Y aquel faraón no se dio cuenta que Dios tenía un plan. Y existe una parte importante en el desarrollo del éxodo, el temor a Dios de las mujeres. Y la Biblia dice, pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo de que los egipcios llegaron a tenerle miedo. No olvidemos, mi gente, que Moisés es producto de la fe y fortaleza de dos mujeres. Nosotros a veces cogemos la historia del texto y la pasamos, mire hermano, como si fuera una autopista de 100 millas por hora. Pero yo quiero que usted entienda que Dios hace las cosas con intencionalidad. Y dos mujeres deciden echarlo, mire, por el río. Para los que no creen en el ministerio de la mujer, chúpense esa a lo que le mando la otra. En un momento clave para el pueblo y el intento de la destrucción de las familias, Dios se revela a través de la obra de mujeres. Y el yo soy empieza a revelarse, a crear un plan, no solo para que el pueblo sea liberado, sino para llevarlos a una promesa. Iglesia querida, las familias no crecen por sus capacidades económicas o casas lujosas. Crecen cuando se encuentran con el gran yo soy. Padre y madre, hoy yo debo hacerte una pregunta relevante. ¿A qué encuentro estás llevando a tus hijos? Es bueno llevarlos a ver a Mickey, que conozcan al yo soy. ¿Usted quiere llevarlos a ver a Pluto y a Mickey? Llévelo. Disfruta en familia, tenga un tiempo importante. ¿Pero a qué encuentro tú conduces a tus hijos? Pero ¿sabes cuál es el problema de papá y mamá en las iglesias? Que es culpa del pastor. ¿Es culpa de la iglesia? No, es culpa tuya. ¿Usted me está escuchando? Si usted no es un buen testimonio, aunque el pastor predique botando humo y fuego por la boca, sus hijos no viven con el pastor. Su hijo y su hija vive con usted. Y si usted usted piensa que con una hora del mensaje del domingo del pastor, su hijo va a cambiar, el problema es que muchas veces el sermón del pastor choca con tu testimonio. Y papá y mamá, las familias que crecen en el desierto, antes de crecer en el desierto, necesitan un encuentro con el gran yo soy. ¿Está aquí? Iglesia, el libro del Éxodo. Yo sé que está difícil esto, la otra más suave. La iglesia, el libro del Éxodo no es un drama histórico que no tiene que ver con nosotros, como iglesia. No es un cuento inspirador de liderazgo. Hay gente que solamente ve a Moisés como alguien, como un buen líder, pero no se da cuenta de los principios fundamentales familiares que se generan en el proceso de la liberación del pueblo. Así que esta historia se repite una y otra vez. Ahora no en Egipto, pero sí en nuestro pecado. Y el gran pecado de la familia, ¿usted sabe cuál es? Es entender que se puede crecer o estar libre sin el Dios que liberta. Estas son las expresiones que se generan. Ámate a ti mismo. Sé tú. Tú eres importante. Y se empieza a predicar eso desde aquí. Y no nos damos cuenta que el problema eres tú, que el problema soy yo, que eso no se trata de amarte a ti mismo, es que el problema es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y estamos viviendo en un tiempo donde Dios ya no es importante. Ahora yo me tengo que amar a mí mismo primero para amar a los demás. No, ese no es el orden bíblico. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que lo queremos poner al revés. ¿Estamos aquí? Alguien que diga aleluya. Expresiones como, tú eres todo lo que necesitas. No necesitas de nadie. ¿Usted sabe dónde nos llevan esas expresiones? A las manos de Faraón. A las manos del pecado. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Usted puede escuchar a quien usted quiera,
Pero hoy día el mensaje de los predicadores es menos bíblico cada semana. Tú lo puedes lograr, tú lo vas a hacer. Es que no lo puedes lograr, necesitas a Cristo para lograrlo. Usted puede tener millones en la bolsa de valores, pero sin Cristo sigues viviendo para Faraón. Necesitas liberación, necesitas que tu familia se entregue. ¿Hay que ser buen proveedor? Sí, porque es nuestra responsabilidad como hombre. También. Bájese de los jueguitos un ratito, ya haga su trabajo. El individualismo, la autosuficiencia y el materialismo es el gran pecado de la familia. ¿Por qué yo le digo esto? Porque el mismo pueblo que deseaba liberación, más adelante en varios capítulos que los vamos a ver, empiezan a decir, ay, yo quiero la cebolla de Egipto. Y eso es materialismo. Porque miraban para atrás despreciando el maná y no se daban cuenta de quién les acompañaba en el desierto. ¿Para qué quiero vivir cerca de Faraón si Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, me guía en el desierto? No solo me guía en el desierto, me provee para no morirme. No tengo que cocinar, él proveía maná cocinado. Estas familias que sufrían y estaban a punto de conocer que serían objetos del amor y la misericordia de Dios. Hay una expresión de Samuel Pagán que me gustó mucho en su libro Introducción al Antiguo Testamento. Él dice, esta experiencia caracteriza cómo Dios rechaza de forma categórica, abierta y firme los cautiverios y las acciones que atentan contra la libertad humana. Ahora que estuvimos en Jordania, conocimos muchas inmigrantes que están en Jordania y que están allí como esclavas eternas. Llegan allí, un jordano las agarra, las lleva a su casa, él les paga todo y les dice, hasta que usted no me pague la deuda que yo voy a pagar por usted, usted no va a poder ser libre ni regresar a su país. Pasan 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Pero usted sabe qué es lo que pasa. Que hasta que nosotros nos damos cuenta de los principios bíblicos, nos conformamos con el concierto de ayer en el Choli. ¿Tuvo una clase de experiencia? ¿Con quién? Con el humo y las luces. Pero Dios necesita que se generen experiencias verdaderas. Experiencias no con un ministro, sino con el Dios de los ministros. Dios necesita generar en la familia que el pecado del materialismo se disuelva. La salida de Egipto del pueblo de Dios representa un evento fundamental para la constitución del pueblo de Israel. Era también una enseñanza continua. Dios no solo me libera, sino que también me acompaña. No solo me acompaña, sino que me provee. Cuando me canso del maná, me da codornices. Cuando no tengo tela para producir ropa, Él hace que la ropa crezca. Prosperidad no es solo dinero, es que Él no nos deja morir. Dios no creó a los pueblos para que vivieran cautivos, sojuzgados, perseguidos, derrotados, angustiados, disminuidos ni destruidos. Los creó para que disfrutaran de la libertad con la que fueron creados. Las familias que tienen fe y crecen en el éxodo experimentan las persecuciones y la opresión de los israelitas, que de acuerdo con el éxodo no prosperaron. Al contrario, produjeron efectos contrarios. Él nos persigue, pero nosotros nos multiplicamos. Él nos persigue, pero nosotros nos multiplicamos. Nos dan opresión y nosotros conocemos al yo soy. Éxodo significa literalmente salida. Y alude específicamente a la liberación de los israelitas del país de Egipto. El título hebreo de Éxodo es Shemot, que significa nombres. Qué lindo saber que aunque somos muchos, Dios conoce nuestro nombre. Y que en el Éxodo ningún grupo es olvidado, ningún grupo humano. Nadie es olvidado. Hemos titulado esta serie Éxodo con el fin de proclamar una salida a los traumas del pasado.
una salida a las malas costumbres, una salida que no añaden vida a la familia. Mira, hermano, hay gente que vive esclavizado por su pasado todo el tiempo. Y cada vez que hablan contigo es el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema. Es que el problema eres tú. Y Dios no cambia nuestros problemas, Dios nos cambia a nosotros. Para nosotros poder cambiar nuestros problemas. La narrativa en el Éxodo se muestra un proceso que revela la respuesta de un Dios justo al clamor de un pueblo que sufre. Aquí alguien ha clamado a Dios y Dios ha respondido. Es ahí donde podemos declarar que la angustia es transitoria. ¿Alguien está aquí? Escuche bien. Aunque estamos sufriendo, es transitorio. Dios no nos ha dejado solos. De hecho, para Dios mostrarse, primero prepara a Moisés en tierra de Madián. Los madianitas eran un grupo particular. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de cómo Dios prepara a Moisés? Que nos muestra un Dios poderoso. No solamente un Dios poderoso, un Dios estratégico. ¿Por qué es un Dios estratégico? Te voy a explicar por qué. Porque los madianitas, y hoy yo pudiera decir que tu éxodo o situación particular de la vida puede ser que te estés preguntando, ¿qué yo hago en Madián? Usted no se ha preguntado, si yo he sido fiel a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? Dios es estratégico. Toca a alguien, toca al que está solo, Dios es estratégico. Los madianitas era gente que se desplazaba por Palestina y eran nómadas en el desierto. ¿Y ustedes saben dónde Dios lleva a Moisés? Con un grupo de nómadas. Porque Dios sabía que iban a estar 40 años en el desierto y en ese proceso necesitaría un líder preparado, entrenado, capacitado. A veces tú dices, yo tengo llamado, pero Dios no hace nada. Porque no te has preparado. Porque Dios no usa gente que no se prepara. Porque Dios no usa gente que no vive en obediencia. Porque Dios no usa gente que no toma de su tiempo para congregarse. Hello. ¿Usted está aquí? No me hables de tu llamado, háblame de tu obediencia. No me hables de tus capacidades, jamás hables de tu disciplina. En Madián, o con el grupo de Madián, Moisés conoció a su esposa y también recibió su entrenamiento para vivir y guiar al pueblo por los complejos pasajes del Sinaí. Y yo había visto algunos desiertos, había volado por el desierto cuando íbamos a ir a África Central, pero nunca había caminado como esta semana. Literalmente, tuvimos la oportunidad de ir al Monte Nebo. Y el Monte Nebo es el lugar donde Dios le dice a Moisés, hasta aquí llegaste, no vas a ver la tierra prometida. Y yo estaba parado en el Monte Nebo mirando a Jericó. Dios le permite a Moisés ver a Canaán y le dice, brother, no te vistas que no vas. A ti también puede decirte. Y a mí también. Pero Dios, si yo liberé tu pueblo, yo lo he... No va. Allí yo me senté un rato a reflexionar y a decir, Señor, perdónanos porque cuando te desobedecemos, nosotros pensamos que tú eres un papá caprichoso y que estás por ahí cumpliendo nuestros caprichos. Yo quiero un carro nuevo, yo quiero una casa nueva, yo quiero unos zapatos más caros. Pero ese mismo Dios es el que detiene a Moisés y le dice, aquí te quedas. Y por ese lugar pasó el pueblo de Israel. Y yo decía, Señor, gracias por traerme aquí antes de yo predicar de esto. Porque pude ver la realidad de las familias que caminaban en el desierto. Porque nosotros podemos criticar al pueblo de Israel, pero en ocasiones no nos ponemos en el zapato de los demás. Moisés conoció a su esposa para conocer a alguien que lo entrenara. Y el que lo entrenó fue Jetro, el pastor y sacerdote de Madián. ¿Y sabes qué Dios hace con Moisés? Lo pone a cuidar las ovejas de su suegro. No disminuyas que te pusimos a limpiar en la iglesia. Los que sabemos servir en cualquier lugar donde nos pongan. Y si Moisés le hubiera dicho a su suegro, si yo fui,
Yo fui príncipe de Egipto. ¿Cómo que yo voy a servirte a ti? ¿Quién tú eres? Recuerda que fuiste príncipe, pero ahora eres un asesino. Y todos delante de Dios hemos pecado. Y es ahí donde Dios nos confronta y nos dice, yo te voy a poner donde yo quiero en mi soberanía. Yo te ubico donde yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. En conclusión, iglesia querida, en esta primera parte hemos conocido al Dios que escucha al pueblo sufriente. Yo quiero que tú salgas de este lugar con una cosa clara. Dios no ha dejado de escucharte. A lo mejor tú te estás preguntando eso. ¿Qué hago en Madián? Ten paciencia. Algo Dios va a hacer. Dios te está entrenando. Dios te está capacitando. Dios está tratando con tu carácter. Pero el que no disfruta Madián no va a entrar a Canaán. El que no disfruta a Madián no va a poder conocer al Dios que provee en el desierto. Hoy nosotros hemos escuchado al Dios que presta su oído al que sufre, al Dios que capacita el liberador, al Dios que cuida a las familias, al Dios que usa las parteras y multiplica y esfuerza al pueblo que tiene fe. Iglesia, en el Éxodo, solo los obedientes sobreviven. Usted debe preguntarse hoy si usted ha obedecido o usted ha sido caprichoso y caprichosa. Hay cosas que yo debería decir y que nunca le diría a un miembro de la iglesia, porque yo nunca le voy a pedir algo a usted que usted debe hacer de manera natural cuando conoce a Jesús. Pero ¿por qué el pastor no me pide que haga esto? ¿Por qué el pastor no habla de la vestimenta? ¿Por qué el pastor no? Porque yo no tengo que estar diciéndote a ti cómo tú tienes que vivir. Eso es natural para el que choca con la cruz. Los que nos hemos encontrado con el Cordero inmolado, sabemos que debemos vivir de manera íntegra y en santidad. Según Tim Chester, la promesa de Dios tenía dos componentes clave en el Éxodo. Primero, Dios a Abraham le promete un pueblo. Le dice a Abraham, tú no puedes tener hijos, pero yo te voy a hacer una gran nación. Las promesas de Dios son contradictorias. Ese es nuestro Dios. Y número dos, la promesa de una tierra. Ahora el que no podía ser pueblo se hace pueblo, y no solo Dios le da un pueblo, sino que le da tierra. Y en el Éxodo ellos conocen la promesa de Canaán. Estamos caminando en el desierto, pero somos herederos. Estamos en sufrimiento, pero somos herederos. Iglesia, Dios también tiene promesas para ti. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que las promesas de Dios frustran los planes de Faraón. Crece confiando y confía obedeciendo. Lo voy a volver a decir. Crece confiando y confía obedeciendo. Ponte de pie en esta hora.